¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera sesión del curso de análisis estadístico con SPSS. Vamos a iniciar primero con lo que es el diseño de una matriz de datos. Antes de ello vamos a considerar algunos conceptos básicos. Primero veamos qué es la población. Es un conjunto de personas, animales o cosas que son objeto de estudio. Podemos mencionar algunos ejemplos como los estudiantes de una universidad, los votantes inscritos en un país, las familias que viven en una ciudad y las acciones que se cotizan en la bolsa de valores, entre otros ejemplos. ¿Qué es un elemento o unidad estadística? Son personas, animales o cosas que forman la población. Posee una serie de cualidades, propiedades o rasgos comunes, que se denominan en estadística caracteres o variables. Por ejemplo, si tuviéramos un estudio sobre personal de la administración pública, entonces todos los empleados poseerían una serie de características, como por ejemplo las edades, el estado civil, el nivel de instrucción alcanzado, la antigüedad en el trabajo, entre otras características. Estas características pueden variar de un elemento a otro, por eso es que se les llama variables. ¿Y qué es una variable? Como habíamos dicho, es una característica que poseen los elementos o unidades estadísticas de una población. Se clasifican en dos tipos, lo que son las variables cualitativas o categóricas y las variables cuantitativas. Por ejemplo, una variable cualitativa o categórica nos dice que generalmente no se pueden medir y que se describen mediante palabras. Su principal utilidad es la clasificación, y a cada valor que puede tomar la variable se le llama categoría. Por ejemplo, el sexo, la nacionalidad, la raza, el color de pelo, el estado de ánimo, el tipo de trabajo que uno tiene, son ejemplos de variables categóricas o cualitativas. Las variables cualitativas pueden ser de dos tipos: las cualitativas nominales y cualitativas ordinales. ¿Sí? Por ejemplo, veamos lo que son las variables cualitativas nominales. Consisten en clasificar objetos reales según ciertas características, tipologías o nombres, dándoles una denominación o símbolo, sin que implique ninguna relación de orden, distancia, proporción entre esos objetos. Por ejemplo, el sexo masculino o femenino, no hay una forma de ordenarlos. Por ejemplo, el distrito donde uno vive, no habría una forma de clasificarlos, no necesariamente llevaría un orden. Después hablamos de lo que son las variables ordinales. Se establecen posiciones relativas de objetos o individuos en relación a una característica, sin que reflejen distancias entre ellos. Más que todo son de orden. Por ejemplo, hay un sentido de mayor o un sentido de menor entre estas características. Por ejemplo, tenemos el nivel de instrucción. Si consideramos el nivel de instrucción inicial, primaria, secundaria y superior, veremos que tiene un orden. O de repente un grado académico también tiene un orden, de bachiller, titulado, magíster, doctor. Existe un orden, hay una forma de ordenarlos. En cuanto a las variables cuantitativas, son aquellas que se describen mediante números y provienen de contar o medir. Por ejemplo, número de hijos, puntajes en un test, la edad, el peso, la altura, entre otros ejemplos. Ahora, vamos a iniciar con lo que es cómo abrir nuestro programa SPSS. Bien, estamos en nuestro escritorio y acá tenemos el icono de nuestro programa y lo vamos a iniciar. Dependiendo de qué máquina tengas, puede demorar un cierto tiempo para lo que es
abrir el programa. Bien, ya estamos aquí y lo que ha hecho es abrirnos el programa SPSS. Bueno, donde acá podemos ver, ¿no?, algunas características del programa, ¿no? Por ejemplo, nuevos archivos, archivos recientes, las novedades del programa. Si es que nosotros tuviéramos ya un archivo y estuviera acá, se lo seleccionaríamos o vamos a un explorador y le diríamos abrir, ¿no?, y lo buscaríamos. Pero en este caso, como estamos iniciando, lo vamos a iniciar desde cero. Cerramos y me va a dar lo que es la pantalla o la hoja de trabajo del programa. ¿Sí? En este caso veremos que lo podemos expandir. Y acá tenemos lo que es la barra de menús. Acá tenemos barra de herramientas. Y bueno, ¿no?, tiene la similitud de una hoja de cálculo. Tiene la similitud nada más. Dependiendo, ¿no?, si estamos en la hoja de variables o en la hoja de datos. En la hoja de variables vamos a ver el número de filas y las columnas. En este caso, las columnas tienen las propiedades de la variable, ¿no? Nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores perdidos, columna, alineación, medida y orden. Y si lo pasamos a una vista de datos, va a cambiar ligeramente, donde ya nos va a mostrar lo que son las filas, que en este caso van a determinar a mis observaciones, y las columnas, que en este caso van a ser las variables, ¿no?, que esto lo hemos definido ya en la vista de variables. La variable que definamos acá en toda esta fila con sus características va a aparecer en esta columna solamente con el nombre de la variable.